Juan sintió las miradas quemándole la nuca en cuanto entró al salón. Casi 2 décadas habían pasado desde que dejó el pequeño pueblo donde fue humillado por ser pobre, pero ahí, de vuelta en ese círculo, todo parecía igual. Excepto por una cosa, esta vez, ya no era el chico que repartía panés de madrugada. Y ella, Carmen, la misma Carmen que lo trataba como basura, aún no tenía idea de en quién se había convertido. Pero lo descubriría. Y sería esa misma noche. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Juan creció en un pequeño pueblo en el interior de México, donde la pobreza era tan común como el sol ardiente que castigaba los campos de cultivo. Su familia vivía de manera sencilla, en una casa que apenas se mantenía en pie con el paso de los años. Desde muy joven, tuvo que trabajar para ayudar a sus padres y a sus 3 hermanos menores. Su madre cosía ropa para los vecinos, y su padre trabajaba como albañil, pero aún así, el dinero nunca era suficiente. Juan se levantaba antes del amanecer para repartir panes en las casas vecinas y solo después iba a la escuela, ya agotado. En la escuela, no pasaba desapercibido, pero por las razones equivocadas. Su ropa desgastada y sus zapatos rotos lo convertían en el blanco favorito de sus compañeros, la chica más popular de la escuela. Con su cabello siempre impecable y la ropa más cara que el dinero podía comprar, Carmen se aseguraba de ridiculizarlo frente a todos. «Miren, ahí va el repartidor de panés, ¿me vas a traer el desayuno hoy también?», Juan gritaba, haciendo que sus amigos se rieran a carcajadas. El rostro de Juan ardía, pero bajaba la cabeza y seguía caminando, sin responder jamás. Carmen no solo lideraba las humillaciones, sino que se aseguraba de involucrar a todos los demás estudiantes. Juan se sentía aislado, como si fuera un extraño entre todos, como si su pobreza lo hiciera invisible para cualquier acto de bondad o amistad. Los maestros hacían poco al respecto, y muchas veces fingían no darse cuenta de las provocaciones. «Vas a ser pobre para siempre, Juan», decía Carmen con tono de superioridad. «Pobre y sin futuro, igual que tu padre». Las palabras perforaban a Juan como cuchillas afiladas, pero él guardaba el odio dentro de sí, transformándolo en una fuerza silenciosa. En casa, Juan rara vez hablaba sobre lo que ocurría en la escuela. Sus padres ya tenían demasiados problemas de los cuales preocuparse, y él sabía que no había mucho que ellos pudieran hacer. En lugar de eso, se enfocaba en el trabajo, los estudios y en sus sueños, aunque en ese entonces sus sueños parecían demasiado lejanos para ser alcanzados. Por las noches, estudiaba hasta tarde bajo la luz tenue de una lámpara, decidido a no dejarse definir por las crueles palabras de Carmen y sus seguidores. Sabía que algún día su realidad cambiaría, pero no imaginaba cuánto. A pesar de las dificultades, Juan se destacaba en sus estudios. Era inteligente, disciplinado y nunca se rendía, a pesar de las adversidades. Mientras los demás se preocupaban por fiestas y popularidad, él se concentraba en su educación, sabiendo que ese era el único camino para escapar de la pobreza. Su profesor de matemáticas, uno de los pocos adultos que creían en su potencial, le decía: «Vas a llegar lejos, Juan. No dejes que ellos te derrumben». Esas palabras eran como combustible, algo que repetía para sí mismo cada vez que Carmen lo humillaba. Aún así, cada día en la escuela era una batalla. Recordaba las risas, los empujones en los pasillos, las crueles bromas que parecían no tener fin. Cuando finalmente se graduó, con notas excelentes, sabía que esa era la primera pequeña victoria de muchas que vendrían. Carmen había ganado en popularidad, pero él estaba a punto de ganar en la vida. Años después, Juan era un hombre completamente distinto a aquel adolescente tímido que solía ser blanco de burlas. Ahora, era el dueño de una de las mayores empresas de tecnología de la región, con filiales en varios países. Tenía una oficina en una de las torres más imponentes de la capital, y su patrimonio había crecido de maneras que ni él mismo imaginaba. Pero, a pesar de todo el éxito, Juan nunca olvidaba las lecciones que había aprendido en su juventud,
principalmente sobre humildad y superación. Aunque su fortuna era considerable, Juan optaba por llevar una vida discreta. Rara vez usaba ropa de marca, y sus amigos más cercanos no eran grandes empresarios, sino personas sencillas que lo habían acompañado desde el inicio de su trayectoria. Nunca quiso ostentar, y tal vez por eso, muchos de sus antiguos compañeros de escuela ni siquiera sabían la magnitud de su éxito. Esa era una decisión deliberada. Por otro lado, era una de las muchas personas que aún creían que Juan seguía siendo el mismo chico pobre de años atrás. A pesar de todo su éxito, los recuerdos de su juventud aún lo perseguían. A veces, mientras conducía solo por las calles de la ciudad, se encontraba recordando las humillaciones en la escuela, las risas de Carmen resonando en su mente. ¿Alguna vez se habrá dado cuenta del impacto que causó?, se preguntaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que, sin esas dificultades, tal vez no se habría convertido en el hombre fuerte y determinado que era. Carmen había sido una fuerza negativa, pero, paradójicamente, también ayudó a moldear su éxito. Aún así, nunca había buscado venganza. Para Juan, el mayor triunfo era haber construido una vida que hablaba por sí sola. No necesitaba demostrar nada a nadie, pero una parte de su corazón aún llevaba las cicatrices de aquellos días difíciles. Y ahora, Juan sabía que, eventualmente, tendría que enfrentarse a su pasado cara a cara. El nombre de Carmen estaba en la lista de invitados, y no sabía con certeza qué esperar. Juan no estaba seguro de si quería verla de nuevo. Por un lado, sentía que ya había superado el pasado. Por otro, había una curiosidad morbosa por saber cómo había resultado la vida de Carmen. ¿Habrá cambiado?, se preguntaba. ¿Sería capaz de recordar lo que había hecho? La respuesta no importaba tanto como el hecho de que, pronto, sus vidas volverían a cruzarse. Pero esta vez, las posiciones estarían completamente invertidas. Sus amigos más cercanos se rieron cuando Juan mencionó el evento. ¿De verdad te vas a molestar en ir a esa reunión familiar? Después de todo el éxito que has conseguido, ellos deberían estar corriendo detrás de ti, no al revés, dijeron. Pero Juan sentía que necesitaba ir, tal vez no por ellos, sino por él mismo. Era una manera de cerrar un ciclo, de enfrentarse a las sombras del pasado y, tal vez, ponerle un punto final a esa historia. Cuando Juan abrió la invitación para la reunión familiar, sintió una mezcla de emociones. No era una reunión cualquiera, sino un gran evento anual en el que muchas familias de la ciudad se reunían para celebrar sus logros y recordar los viejos tiempos. El evento estaba siendo organizado por una prima lejana de Juan, que se había mudado a la capital y había construido una carrera exitosa. No la había visto en años, pero sabía que ella tenía conexiones con muchas personas importantes de la región, incluidos antiguos compañeros de escuela. Aunque Juan prefería mantenerse alejado de los reflectores, algo dentro de él lo impulsó a aceptar la invitación. Tal vez era la oportunidad de enfrentar a sus fantasmas de una vez por todas. En el fondo, sabía que Carmen estaría allí. La idea de volver a verla después de tanto tiempo lo inquietaba. ¿Cómo reaccionaría ella al verlo? Y más importante, ¿cómo reaccionaría él al reencontrarse con ella? Las preguntas rondaban en su mente, pero Juan decidió que lo mejor era asistir y descubrirlo. Los días previos al evento estuvieron marcados por una cierta ansiedad. Juan no tenía miedo al enfrentamiento, pero sí a lo que eso significaría para él emocionalmente. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por viejas emociones, pero el pasado tiene una forma peculiar de encontrarnos en los momentos más inesperados. ¿Vas a ir?, le preguntó su asistente, Alicia, al ver la invitación sobre su escritorio. Juan asintió. Sí. Es hora de ver cómo han cambiado las cosas, dijo, con una leve sonrisa en el rostro. En la mañana del evento, Juan eligió un atuendo sencillo, una camisa blanca de lino y un par de jeans oscuros. Nada que sugiriera su verdadera fortuna. Sabía que la mayoría de las personas allí estarían vestidas para impresionar, especialmente Carmen. Pero Juan no estaba allí para impresionar a nadie.
Quería ver cómo lo tratarían sin saber de su éxito. Para él, esa era una forma de poner a prueba no solo a los demás, sino a sí mismo. Mientras conducía hacia el lugar de la reunión, una hermosa casa de campo en las afueras de la ciudad, Juan observó el vasto campo que se extendía hasta el horizonte. El paisaje le recordaba su infancia, los días en que caminaba por los caminos de tierra para entregar panes. Ahora las carreteras son de asfalto, pensó, pero la esencia de las personas tal vez no haya cambiado tanto. Al llegar, vio que el evento estaba lleno de autos de lujo y una decoración extravagante. Sí, definitivamente Carmen está aquí, pensó, mientras estacionaba su coche común, que pasaría desapercibido entre los vehículos importados. Al bajar del coche, Juan fue recibido por Verónica con una gran sonrisa. «Juan, ¿cuánto tiempo? Te ves increíble», dijo ella, abrazándolo cálidamente. «Gracias, Verónica. Es bueno verte también». «El evento está impresionante», respondió, mirando a su alrededor. El lugar estaba lleno de personas vestidas con sus mejores trajes, riendo y conversando animadamente. Pero Juan estaba allí con un propósito, y pronto sus ojos comenzaron a buscar la figura familiar de Carmen. Carmen llegó al evento con la misma postura altiva que siempre había tenido. Vestida con un deslumbrante vestido rojo y joyas que brillaban más que el sol de la tarde, era el centro de atención, como siempre. Su cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable y la expresión de superioridad demostraban que, incluso después de todos esos años, Carmen todavía se veía a sí misma como la reina de la fiesta. A su lado estaba Héctor su esposo, un hombre alto y robusto, con la apariencia de alguien que alguna vez tuvo mucho dinero, pero que ahora se esforzaba por mantener las apariencias. Mientras saludaba a las personas con sonrisas forzadas y comentarios venenosos disfrazados de cumplidos, Carmen se sentía cómoda en su papel. «¡Wow! Te ves increíble. ¿Y esa bolsa? Me encanta el estilo, sencillo», le decía a una de las invitadas, sin importarle si el tono irónico era percibido. Héctor, por su parte, permanecía en silencio, limitándose a sentir y sonreír ocasionalmente. Parecía preocupado, incómodo, pero Carmen, tan obsesionada con su propia imagen, no lo notaba. El matrimonio de Carmen y Héctor había comenzado con promesas de lujo y poder. Héctor era conocido como un empresario exitoso en la época en que se casaron, y Carmen lo veía como una oportunidad para mantener el estilo de vida que siempre había soñado. Sin embargo, con el paso de los años, las cosas cambiaron. Los negocios de Héctor comenzaron a desmoronarse, y tuvieron que luchar para mantener la fachada. Carmen, por su parte, hacía todo lo posible para que nadie supiera la realidad. «Lo último que quiero es que me vean como una fracasada», solía decirse a sí misma. A pesar de todo, Héctor estaba al borde de una crisis financiera. Sus inversiones habían fracasado, y dependía cada vez más de Carmen para mantener las apariencias. Discutían frecuentemente sobre dinero, pero Carmen se negaba a dejar de gastar en ropa cara y fiestas lujosas. «Tenemos que mantener la imagen, Héctor. La gente nos respeta por lo que aparentamos ser», le decía. Héctor, agotado, simplemente asentía, sin tener fuerzas para discutir. En el evento, Carmen sentía que seguía siendo la misma joven popular y poderosa de sus tiempos en la escuela. Caminaba con confianza, ignorando las pequeñas arrugas que empezaban a aparecer en las comisuras de sus ojos y la tensión evidente en el rostro de Héctor. Su mente estaba enfocada en mantener su reputación intacta. Pero no imaginaba que, en pocos momentos, esa imagen construida con tanto esfuerzo comenzaría a desmoronarse. Carmen ni siquiera sabía que Juan estaba presente. Para ella, Juan no era más que un recuerdo distante, una sombra de su pasado. En su mente, él seguía siendo el chico pobre e invisible que nunca sería nadie en la vida. ¿Será que todavía vive en esa casa que se caía a pedazos?, pensó con una sonrisa maliciosa, sin saber lo mucho que el destino estaba a punto de sorprenderla. Juan entró en la casa de campo con pasos lentos y calculados,
observando los detalles del evento mientras se aseguraba de mantener su presencia discreta. La casa estaba llena de personas que vagamente reconocía, rostros que no había visto en muchos años, pero que habían sido parte de su infancia. Muchos lo recordaban, pero pocos se acercaban a hablar directamente con él. Era como si aún cargara el estigma del chico pobre que había sido, incluso ahora, con sus zapatos nuevos y la postura confiada de un hombre que había conquistado el mundo. Mientras caminaba por el salón principal, sintió las miradas curiosas de las personas que se preguntaban qué hacía allí. Algunos murmuraban entre sí, probablemente recordando a Juan como el chico que trabajaba para ayudar a su familia. Notó algunas expresiones de sorpresa, pero nadie parecía dispuesto a abordar el tema directamente. Juan, por su parte, solo sonreía educadamente y seguía circulando por el evento, saludando a quienes se acercaban. Fue en ese momento cuando, desde lejos, avistó Carmen. Estaba rodeada por un pequeño grupo de personas, riendo a carcajadas, como siempre. El vestido rojo que llevaba era llamativo, y sus gestos exagerados. No cabía duda de que estaba tratando de impresionar. El rostro de Juan permaneció impasible mientras la observaba por unos instantes. Era curioso cómo, después de tantos años, la presencia de Carmen aún traía a la superficie viejos recuerdos y sentimientos que él creía haber superado. Carmen no lo notó de inmediato. Estaba demasiado entretenida exhibiendo a su esposo, Héctor, y contando historias sobre viajes y cenas caras. Acabamos de regresar de Cancún, decía con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Héctor me llevó a un resort de 5 estrellas, claro. Porque, ya sabes, nada menos que lo mejor. Las personas a su alrededor sonreían y asentían, pero Juan podía notar el cansancio en sus rostros. Era evidente que muchos ya estaban hartos de las constantes ostentaciones de Carmen, pero pocos se atrevían a desafiarla. Finalmente, en un momento de distracción, los ojos de Carmen se cruzaron con los de Juan. Al principio, lo miró con curiosidad, sin reconocerlo de inmediato. Pero entonces, algo en su mirada le resultó familiar, y la expresión de Carmen cambió. Sus ojos se entrecerraron y ladeó la cabeza, tratando de recordar de dónde lo conocía. Fue como si, de repente, se encendiera una bombilla en su mente, y su rostro se iluminó con una sonrisa falsa. Juan, preguntó, extendiendo la mano hacia él. No lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo? Juan se acercó, manteniendo la calma. Hola, Carmen, respondió con una sonrisa educada. Sí, ha pasado mucho tiempo. Carmen lo evaluó de arriba a abajo, tratando de medir en qué se había convertido. Su ropa era demasiado sencilla para alguien exitoso, y no tenía el aire presumido que muchos de los invitados exhibían. Estás igualito, dijo Carmen, sin disimular la sorpresa en su voz. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Aún repartiendo panés? Ella se rió, y algunas de las personas a su alrededor rieron con ella, aunque de manera nerviosa. Juan mantuvo una sonrisa serena, sabiendo que el momento de la verdad aún estaba por llegar. La risa de Carmen resonó en el aire, pero Juan no se dejó afectar. La miró, reconociendo el mismo patrón de comportamiento que tanto había marcado su juventud. Incluso después de tantos años, ella seguía comportándose como si estuviera en un escenario, necesitando la atención y validación de las personas a su alrededor. Su necesidad de humillar a los demás para sentirse superior no había cambiado. En realidad, no, dijo Juan con la misma calma de antes. Los tiempos han cambiado, y yo seguí un camino diferente. Carmen pareció sorprendida por la respuesta contenida de Juan. Ella esperaba una reacción defensiva o una mirada avergonzada, pero Juan permanecía firme, inquebrantable. Intentó sondarlo nuevamente, aún sin percibir el alcance de la transformación por la que él había pasado. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora?, preguntó, cruzando los brazos con un aire desafiante. ¿Trabajas en alguna tienda local? ¿O tal vez pusiste un puesto en el mercado? Vi que muchos de nuestros compañeros siguieron ese camino.
Antes de que Juan pudiera responder, Héctor, que estaba al lado de Carmen, finalmente decidió participar en la conversación. «Ah, Carmen, no seas tan dura con él», dijo Héctor con una sonrisa perezosa. «Después de todo, no todos alcanzan el éxito en la vida. Lo importante es mantener la dignidad, incluso en las dificultades, ¿no, Juan?». Héctor extendió la mano para saludarlo, pero su voz transpiraba con descendencia, como si estuviera haciendo un favor al reconocer la presencia de Juan. Juan estrechó la mano de Héctor, pero en lugar de responder a la provocación, simplemente dijo: «Sí, la dignidad es lo más importante, Héctor. Y, por suerte, nunca la he perdido». Carmen puso los ojos en blanco ante la respuesta evasiva, claramente frustrada por no poder hacer que Juan se sintiera pequeño. Quería que él se encogiera, como lo hacía en la escuela, pero algo en su postura sugería que eso no sucedería. Los años de humillación parecían distantes, y la persona que estaba frente a ella ahora era otra. Aún así, Carmen no estaba dispuesta a abandonar su postura arrogante. «Bueno, Juan, es bueno ver que mantienes la misma actitud positiva de siempre», dijo con una sonrisa forzada. «Pero espero que al menos hayas encontrado una forma de mantenerte, ¿verdad? Porque el mundo no es fácil para personas como tú». El insulto fue disfrazado, pero el mensaje era claro. Carmen todavía lo veía como inferior, como alguien que no tenía valor. Juan, sin embargo, no se dejó afectar. Sabía que estaba a punto de revelar una verdad que Carmen jamás imaginaría. «No te preocupes, Carmen», dijo con calma. «Me ha ido bastante bien. Creo que pronto sabrás más al respecto». Con esas palabras, se despidió educadamente, dejando a Carmen y a Héctor sin saber qué pensar. Sabía que el giro inesperado estaba por llegar, y cuando llegara el momento adecuado, las máscaras caerían. Después del breve encuentro inicial, Carmen quedó intrigada. Juan no había reaccionado como ella esperaba. Algo en la forma en que él hablaba, en su manera de comportarse, la incomodaba. Carmen siempre había sido la líder, siempre había tenido el control sobre las personas a su alrededor, y Juan solía ser fácil de manipular. Pero ahora parecía diferente, y eso la molestaba. No lograba entender que había cambiado, pero la necesidad de menospreciarlo seguía presente en cada uno de sus gestos. Más tarde, durante la cena, Carmen vio a Juan conversando con algunas personas. No pudo escuchar lo que decía, pero notó que muchos parecían prestarle atención con interés genuino. Eso la irritó profundamente. «¿Cómo puede estar atrayendo tanta atención?», murmuró a Héctor, quien parecía desinteresado. «Él no es nadie. Ni siquiera está vestido adecuadamente para una ocasión como esta». Héctor, ocupado revisando su celular, simplemente asintió distraído. Decidida a demostrarles a todos que Juan seguía siendo el mismo chico pobre que conocían, Carmen decidió actuar. Se levantó de su mesa y caminó hasta donde estaba Juan. «Juan», dijo en voz alta, interrumpiendo su conversación con los otros invitados. «Estaba pensando, ¿te acuerdas de nuestros tiempos en la escuela? Yo recuerdo bien cómo siempre estabas corriendo de un lado a otro, trabajando antes y después de las clases. Era admirable, ¿sabes? Un verdadero ejemplo de perseverancia». El tono de Carmen era evidente para todos. Estaba intentando disfrazar un insulto de elogio, y Juan lo sabía. Podría haberse defendido en ese mismo momento, podría haber expuesto la verdad en ese instante, pero optó por esperar. «Sí, lo recuerdo bien», respondió con calma. «Fueron tiempos difíciles, pero creo que todos pasamos por dificultades en algún momento de la vida». Carmen sonrió, pero su sonrisa era maliciosa. Sentía que tenía la ventaja. «Eso es verdad», dijo Carmen, haciendo una pausa dramática para asegurarse de que todos la escucharan. «Pero algunos superan esas dificultades mejor que otros, ¿no? Mira a mi esposo, Héctor. Es un gran ejemplo de éxito. Construyó un imperio, y ahora tenemos todo lo que podríamos desear. ¿No es cierto, querido?» Héctor,
que prestaba poca atención, simplemente asintió con la cabeza. Sí, claro, amor, dijo distraído. Los demás invitados guardaron silencio, esperando la respuesta de Juan. Carmen había lanzado su mejor golpe, esperando que él vacilara, pero Juan simplemente la miró a los ojos y sonrió. Es genial que hayan alcanzado lo que deseaban, Carmen. El éxito es una bendición, siempre que sepamos usarlo con sabiduría. La respuesta fue sencilla, pero algo en el tono de Juan hizo que Carmen perdiera el equilibrio por un instante. No sabía lo que vendría después, pero algo dentro de ella comenzaba a percibir que Juan ya no era el objetivo fácil que conocía. La tensión en el evento solo aumentó cuando todos los invitados fueron llamados a la gran cena. Era el momento más esperado de la noche, en el que el anfitrión haría los anuncios formales y se reconocerían a los empresarios e inversionistas más importantes. Carmen estaba sentada en una mesa central, y su confianza regresó con fuerza cuando vio que Juan estaba sentado en una mesa más al fondo. Claro, pensó. Sigue siendo el mismo. Está aquí como un invitado cualquiera, mientras yo soy una de las estrellas de la noche. Durante la cena, Carmen continuó alardeando de su vida junto a Héctor. Realmente estamos pensando en expandir nuestros negocios, decía en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escuchar. Héctor y yo tenemos tantas opciones ahora, con las conexiones que hemos hecho en los últimos años. Juan permaneció en silencio, escuchando pacientemente, pero sin involucrarse. Sabía que el momento adecuado para hablar se estaba acercando. Fue entonces cuando, en un momento particularmente oportuno, Carmen decidió levantarse para hacer un brindis. Me gustaría hacer un brindis por todos nosotros, dijo, levantando su copa. Por aquellos que han triunfado en la vida, que han superado las dificultades y hoy cosechan los frutos de su éxito. Miró directamente a Juan mientras hablaba, con una sonrisa que no ocultaba su verdadera intención. Y también por aquellos que, a pesar de todas las dificultades, todavía se mantienen firmes. Juan, estoy segura de que estás aquí hoy como un ejemplo de perseverancia. El salón se quedó en silencio por un momento. Algunos invitados rieron educadamente, pero muchos sintieron la incomodidad en el ambiente. Juan, sin embargo, se mantuvo calmado. Gracias, Carmen, dijo, levantando su propia copa en un gesto cortés. Agradezco tus palabras. La perseverancia es realmente una cualidad importante. Dejó su copa en el aire unos segundos más antes de bajarla, sin dejarse perturbar. La humillación pública que Carmen esperaba infligir a Juan no sucedió. De hecho, muchos de los invitados comenzaron a notar algo diferente en él, algo que Carmen no lograba ver. Notó las miradas cruzadas y los susurros entre las personas, pero no podía entender lo que estaba sucediendo. Para ella, Juan seguía siendo el mismo chico pobre, y estaba segura de que nunca alcanzaría el éxito que ella y Héctor ostentaban. Sin embargo, el verdadero golpe aún estaba por venir. El anfitrión del evento, uno de los mayores empresarios de la región, subió al escenario para dar su discurso. Me gustaría agradecer a todos por su presencia, comenzó. Y, por supuesto, quiero aprovechar para reconocer a un invitado muy especial esta noche. Un hombre que ha sido fundamental en el crecimiento de nuestra economía local e internacional. Carmen, que esperaba que se mencionara a Héctor, sonrió triunfante, pero su sonrisa desapareció en cuanto se mencionó el nombre ** Juan Hernández ** como el principal patrocinador del evento. Cuando el nombre de Juan fue mencionado por el anfitrión, un silencio se apoderó del salón. Los ojos de todos se volvieron hacia él, y Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Miró a Juan, incrédula, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Juan? ¿El Juan que conocemos? La confusión en el rostro de Carmen era visible para todos. Héctor, a su lado, parecía igualmente desconcertado, su expresión de confianza transformada en puro asombro. Juan permaneció sentado por unos segundos, observando las reacciones a su alrededor. Sabía que este momento llegaría,
pero había esperado pacientemente. Cuando finalmente se levantó, el anfitrión lo llamó al escenario. Juan, por favor, ven aquí. Es un honor tenerte entre nosotros esta noche. Juan caminó por el salón con pasos firmes, pasando por las mesas donde tantas personas lo habían subestimado. Cada mirada que lo seguía parecía cargar una mezcla de sorpresa y respeto. Carmen sintió su rostro arder de vergüenza mientras Juan subía al escenario. No podía creer lo que estaba sucediendo. Juan, el mismo Juan al que había humillado durante la cena, el mismo que ella creía que seguía siendo un don nadie, era, en realidad, el principal patrocinador de ese evento, un empresario mucho más exitoso de lo que Héctor jamás había sido. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación para lo que estaba presenciando. Cuando Juan tomó el micrófono, la sala estaba en silencio absoluto. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos por estar aquí hoy, comenzó, con una voz tranquila y segura. Para mí, es un gran placer poder retribuir a la comunidad donde crecí y que tanto me enseñó. Cada uno de ustedes, de alguna manera, contribuyó para que me convirtiera en la persona que soy hoy. Hizo una pausa y miró directamente a Carmen, quien no podía apartar la vista. Cuando era joven, enfrenté muchas dificultades, continuó Juan, sin perder su tono calmado. Me enseñaron a trabajar duro, a no rendirme nunca, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Muchos de ustedes me recuerdan como el chico que repartía panes antes de la escuela. Y sí, fueron tiempos difíciles. Pero esas experiencias me enseñaron el valor de la perseverancia y el respeto por los demás. Y por eso estoy aquí hoy, para demostrar que todos podemos alcanzar nuestros sueños, siempre y cuando mantengamos nuestra dignidad y nuestros principios. El salón estaba en un silencio profundo. Todos los ojos estaban fijos en Juan, y Carmen sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Nunca se había sentido tan humillada, tan pequeña. Todos sus comentarios sarcásticos, todos sus intentos de menospreciarlo esa noche ahora parecían ridículos. Juan se había convertido en el hombre más poderoso del evento, mientras que ella y Héctor se aferraban a una imagen que no era más que una fachada. Y la humillación de Carmen aún no estaba completa, el golpe final vino inmediatamente después. Héctor, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, recibió una llamada en medio del discurso de Juan. Contestó el teléfono discretamente, pero la expresión de su rostro cambió rápidamente de confusión a desesperación. Se levantó de inmediato y salió del salón, sin decir una palabra a Carmen. Ella lo observó irse, sin entender lo que estaba sucediendo, pero su preocupación crecía a cada segundo. Algunos minutos después, Héctor regresó al salón con el rostro pálido, visiblemente afectado. Se acercó a Carmen y le susurró algo al oído, pero la expresión de ella se transformó rápidamente en puro pánico. ¿Qué?, exclamó, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Todos los que estaban cerca se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Esto no puede estar pasando, murmuró Carmen para sí misma, mirando a su alrededor como si buscara una salida. La verdad era que los negocios de Héctor se habían desmoronado. Llevaba meses ocultándoselo a Carmen, intentando evitar el inevitable enfrentamiento. Sus inversiones habían fracasado, y acababa de recibir la noticia de que su empresa estaba en bancarrota. Peor aún, el despido de Héctor había sido decidido por la misma empresa de Juan, que ahora tenía participación mayoritaria en las operaciones que antes pertenecían a él. Héctor había intentado ocultar la crisis financiera a Carmen, pero ahora todo estaba expuesto, y ya no había forma de huir de la realidad. Juan, quien había terminado su discurso, regresó a su mesa sin llamar más la atención, pero sabía lo que estaba ocurriendo. Había conocido los problemas financieros de Héctor desde hacía algún tiempo, y aunque pudo haber intervenido antes, optó por dejar que el tiempo siguiera su curso. Sin embargo, nunca tuvo la intención de destruir a Héctor. Juan creía en las segundas oportunidades, y por eso no disfrutaba de la caída de Héctor. Para él, esto no era una venganza,
sino una consecuencia natural de las acciones de Héctor y Carmen. Carmen, por otro lado, estaba al borde de un colapso. Todos sus esfuerzos por mantener una fachada perfecta se estaban desmoronando en cuestión de minutos. No sabía qué hacer. Miró a Juan, como si esperara algún tipo de misericordia, pero él no se movió. Él la miró de vuelta, pero su rostro no expresaba ni ira ni satisfacción. Simplemente la veía por lo que era, una mujer que se había dejado consumir por la arrogancia y el orgullo. El salón, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, ahora estaba dominado por un silencio incómodo. Las personas empezaron a susurrar, y Carmen supo que, a partir de ese momento, nada sería igual. Sintió el peso de su propia humillación caer sobre sus hombros como una tonelada de piedras. Las mismas personas que la admiraban, que la seguían, ahora la miraban con lástima o, peor aún, con desprecio. El impacto de la revelación sobre Juan aún reverberaba en el salón cuando Carmen se dio cuenta de que la humillación pública que ella había querido infligirle se había vuelto en su contra. Su mente estaba a mil, revisando todo lo que había dicho y hecho esa noche, cada comentario sarcástico, cada mirada condescendiente, y cómo se había apoyado en una falsa sensación de superioridad. El orgullo que sentía por Héctor, el hombre que ella mostraba como un trofeo, ahora parecía una carga. La realidad que tanto había intentado ocultar de los demás la miraba de vuelta de manera brutal e implacable. Sentada en la mesa, Carmen sintió que su cuerpo temblaba. Héctor estaba a su lado, pero parecía estar en otro mundo, hundido en su propia vergüenza. El silencio entre ellos era abrumador. Ella no sabía qué decir, no sabía cómo lidiar con la verdad que acababa de ser expuesta. Héctor, siempre tan seguro, ahora estaba perdido, sin rumbo. Y, por primera vez, Carmen se dio cuenta de que no tenía el control. Ya no podía fingir, ni esconder sus debilidades detrás de ropa cara y viajes de lujo. Miró a su alrededor, esperando encontrar miradas de apoyo o solidaridad, pero todo lo que encontró fueron expresiones de indiferencia o lástima. Esas mismas personas que se reían de sus bromas ahora la veían como alguien caído en desgracia. Se sentía desnuda, expuesta. Y entonces, de repente, la rabia que sentía hacia Juan se transformó en otra cosa, algo que al principio no supo nombrar, pero que crecía dentro de ella de manera avasalladora. Arrepentimiento. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho, todas las humillaciones que le había infligido a Juan durante los años de la escuela, toda la arrogancia que había cultivado, había sido en vano. Juan había prosperado no por ostentar, sino por su trabajo duro, su perseverancia y su dignidad. Ella, en cambio, se había apoyado en una imagen frágil, que ahora se desmoronaba ante todos. Carmen, por primera vez, sintió el peso de sus propias acciones. Recordó todas las veces que se había reído de Juan, las crueles palabras que le había dicho frente a los demás, sin pensar en las consecuencias. Y ahora, esas palabras volvían para atormentarla. Sin saber qué hacer, Carmen se levantó lentamente de la mesa. Sus piernas estaban débiles, y el sonido de sus tacones resonaba en el suelo de mármol mientras caminaba hacia Juan. Sus ojos estaban fijos en él, y su respiración estaba descompasada. Juan, comenzó, con la voz temblorosa. Quería encontrar las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente. La vergüenza la consumía por dentro, y todo lo que podía sentir era una culpa abrumadora. Yo no sabía, fui tan cruel contigo. Juan la miró, pero no había juicio en sus ojos. Simplemente observaba, como alguien que ya había superado eso hacía mucho tiempo. Carmen sintió que las lágrimas subían a sus ojos, pero luchó por no dejarlas caer. Yo, lo siento mucho, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Lo siento por todo lo que hice, por cómo te traté todos estos años. Tú merecías mucho más que eso. No sabía lo que estaba haciendo. Era joven, pero eso no es excusa. Yo estaba equivocada. Sus palabras salieron de manera vacilante, pero sincera, mientras se paraba frente a Juan,
por primera vez sin su escudo de arrogancia. Juan miró a Carmen, observando la vulnerabilidad cruda que ahora ella exhibía. Podía ver que la arrogancia que siempre la había definido se había quebrado, dejando al descubierto a una mujer confundida y arrepentida. No era fácil para él olvidar todo lo que ella le había hecho. Las palabras que había usado en el pasado para humillarlo aún estaban frescas en su memoria, pero, en ese momento, Juan entendió algo fundamental: todos somos capaces de cambiar, de arrepentirnos, y merecemos una oportunidad de redención. Respiró hondo, manteniendo la calma que había cultivado a lo largo de los años. Juan sabía que ese era el momento de decisión: podía elegir guardar rencor o optar por algo mucho más grande. Y Juan ya no era el chico vulnerable que necesitaba defenderse de los ataques. Había vencido, no solo en el mundo de los negocios, sino también dentro de sí mismo. El perdón, lo sabía, era un paso más en esa victoria. Carmen, dijo él, con un tono tranquilo y controlado, las cosas que dijiste e hiciste en el pasado fueron difíciles, sí. Y no puedo negar que me hirieron. Pero lo que hiciste conmigo también me ayudó a convertirme en quien soy hoy. La vida nos enseña de maneras inesperadas, y he aprendido que guardar rencores solo retrasa nuestro crecimiento. Lo que importa ahora es lo que hacemos con el futuro, no lo que dejamos atrás. Carmen permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de Juan. No esperaba esa reacción. No esperaba perdón. Esperaba desprecio, ira, una venganza por la forma en que lo había tratado. No guardo rencores, continuó Juan, sus palabras resonando con sinceridad. Todos cometemos errores. Lo que importa es que aprendamos de ellos. Yo he aprendido mucho del pasado, y estoy seguro de que tú también puedes aprender del tuyo. Hizo una pausa, permitiendo que Carmen procesara todo lo que estaba sucediendo. Juan sabía que esa sería una lección para ella, no solo sobre humildad, sino sobre cómo la vida puede cambiar de rumbo cuando menos lo esperamos. Carmen, aún emocionada, asintió en silencio. No encontraba palabras para agradecer. Tal vez no había palabras suficientes para expresar la gratitud que sentía. Ella había esperado venganza, había temido ser destruida allí, frente a todos. Pero Juan le había ofrecido algo que ella nunca hubiera imaginado, compasión. En ese momento, Héctor se acercó, aún aturdido por todo lo que había sucedido. Sabía que su empresa estaba destruida, que su reputación estaba hecha añicos, y que su vida había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Miró a Juan con una mezcla de respeto y vergüenza. Juan, dijo Héctor, con la voz cansada, yo ni siquiera sé qué decir. Mi empresa, nosotros, estamos acabados. Y sé que tú tienes algo que ver con esto. Vaciló, pero continuó. Sé que es mi final en los negocios. Me lo merezco. Juan miró a Héctor, quien apenas podía sostener su mirada. Héctor, dijo él, con la misma serenidad, todos enfrentamos desafíos. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Yo creo que, al igual que Carmen, tú también puedes aprender de tus errores. Y por eso, voy a ofrecerte una segunda oportunidad. Todo el salón pareció contener la respiración al escuchar eso. Héctor, claramente sorprendido, miró a Juan, incrédulo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Juan respiró hondo antes de continuar, consciente de que esa decisión cambiaría no solo la vida de Héctor, sino también la de Carmen. Soy dueño de varias empresas, dijo Juan. Y sé que tú, Héctor, tienes experiencia y habilidades que pueden ser útiles. Sé que cometí un error al ignorar tu situación hasta ahora, y me arrepiento de no haber ofrecido ayuda antes de que las cosas llegaran a este punto. Así que esto es lo que haré, te ofreceré un puesto en una de mis empresas. Tendrás la oportunidad de reconstruir tu carrera, pero con una condición. Héctor, sin saber si aquello era real, apenas podía hablar. Cualquier cosa, dijo él, con la voz ronca. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Solo necesito una oportunidad.
Carmen miraba a Juan con una mezcla de alivio e incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Nos estás dando una nueva oportunidad?, preguntó, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sí, respondió Juan. Pero la condición es que entiendan que el éxito no se mide por el dinero o la posición social. El verdadero éxito está en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos nuestros desafíos y en cómo aprendemos de nuestros errores. Si aceptan esta lección, esta oportunidad será el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Pero esto solo funcionará si están dispuestos a cambiar de verdad. Héctor, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo entiendo, dijo con sinceridad. Lo acepto. No tengo otra opción. Yo me dejé llevar por el ego, por el deseo de poder. Pensé que ser rico me haría invencible, pero estaba equivocado. Carmen, al escuchar las palabras de Héctor, sintió que algo se rompía dentro de ella. Por primera vez, vio a su marido no como el hombre arrogante que siempre había intentado impresionar, sino como alguien vulnerable, alguien que, al igual que ella, había perdido el rumbo. Miró a Juan y asintió lentamente. Lo entendemos, Juan dijo, finalmente aceptando la realidad. Haremos esto de la manera correcta, esta vez. La sinceridad en la voz de Carmen era palpable, y Juan supo que ese era el comienzo de un cambio genuino. Tal vez no sería fácil, tal vez llevaría tiempo, pero estaba dispuesto a darles la oportunidad que muchos no habrían dado. Al final, todos merecen una segunda oportunidad. Juan los miró por un momento, evaluando lo que venía a continuación. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba en paz con su decisión. Entonces está hecho, dijo con una leve sonrisa. Empiecen de nuevo, esta vez con los pies en la tierra. Recuerden de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, pero sin perder el respeto ni la humildad. Con esas palabras, Juan extendió la mano hacia Héctor, quien la apretó con gratitud. Cuando la noche finalmente terminó, el evento se había transformado en algo mucho más significativo que una simple reunión de viejos conocidos. Lo que comenzó como un intento de Carmen de reafirmarse como la mujer poderosa e invencible que siempre quiso ser, terminó siendo una lección poderosa sobre humildad, respeto y compasión. Mientras los invitados se retiraban, muchos aún discutían lo que había sucedido. La historia de Juan ahora se extendía entre ellos, no solo como un ejemplo de éxito material, sino como un ejemplo de cómo el carácter es más importante que cualquier fortuna. Juan, por su parte, salió del evento sintiendo una ligereza que no había sentido en muchos años. Sabía que esa noche no se trataba de venganza ni de probarle algo a Carmen o a Héctor. Ya había probado lo suficiente para sí mismo, y eso era lo que realmente importaba. Ofrecer una segunda oportunidad a quienes lo habían lastimado en el pasado fue un acto de generosidad, pero también de sabiduría. Entendía que la vida nos enseña a través de las adversidades, y todos merecen la oportunidad de redimirse. Mientras caminaba hacia su auto, acompañado por su pareja, Lucía Juan reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Fuiste increíble hoy, dijo Lucía, tomándole la mano. No puedo creer lo generoso que fuiste con ellos, especialmente después de todo lo que pasó. Juan le sonrió y asintió. La vida es demasiado corta para guardar rencores, respondió él. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de esos errores. Carmen y Héctor tienen la oportunidad de aprender, así como yo aprendí. Lucía lo miró con admiración. Eres una persona increíble, Juan. No sé cuántas personas habrían hecho lo que tú hiciste. Él la abrazó y sonrió. Solo quiero seguir adelante, en paz conmigo mismo. Lo que ellos hagan a partir de ahora es su decisión. Pero si podemos ayudar a las personas a ser mejores, ¿por qué no hacerlo? Lucía asintió, comprendiendo profundamente lo que Juan quería decir. Mientras conducían de regreso a casa, el paisaje de la ciudad iluminada se desplegaba ante ellos. Juan sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero sentía que, en ese momento,
un ciclo importante se había cerrado. Había enfrentado su pasado, había enfrentado a quienes lo lastimaron, y había salido victorioso, no porque los derrotara, sino porque los había perdonado. Y, en el proceso, había enseñado una lección invaluable: el verdadero éxito no está en derribar a los demás, sino en elevarse y extender la mano cuando es necesario. En los días que siguieron al evento, Juan mantuvo contacto con Héctor y Carmen. Comenzaron a trabajar en la empresa de Juan y, poco a poco, fueron entendiendo el valor del trabajo arduo y la humildad. Héctor aprendió a reinventarse como profesional, y Carmen, por primera vez en años, dejó de lado su arrogancia y se dedicó a proyectos de caridad, entendiendo finalmente el valor de ayudar a los demás en lugar de solo exhibirse. El camino por delante no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a avanzar con gratitud y humildad. Juan, por su parte, siguió creciendo, tanto profesional como personalmente. Su empresa prosperaba, pero lo más importante era que sentía que había encontrado la paz interior que había estado buscando durante mucho tiempo. La venganza nunca lo había atraído, y estaba seguro de eso. El perdón y la compasión lo habían liberado de cualquier resentimiento que podría haberlo consumido, y esa era la mayor victoria de todas. Una mañana soleada, Juan y Lucía se sentaron en el jardín de su casa, tomando café y observando el horizonte. «Sabes, siempre me pregunté cómo sería enfrentar a Carmen y Héctor después de todos estos años», dijo Juan, reflexionando sobre el evento. «Pero ahora entiendo que no se trata de lo que ellos me hicieron. Se trata de lo que yo hice con lo que ellos me dieron». Lucía sonrió, tomando su mano. «Transformaste el dolor en fuerza, Juan. Y lo más importante, demostraste que el perdón es la verdadera medida del éxito». Juan asintió, sabiendo que esa era la verdad. El pasado no podía cambiarse, pero el presente y el futuro estaban en sus manos. Miró a Lucía, agradecido por tener a alguien a su lado que entendiera su viaje, y sonrió. «Sigamos adelante», dijo él. «Con paz y humildad. Lo que pasó, pasó. Ahora es momento de construir un futuro aún mejor». Y así, Juan siguió con su vida, no como el niño pobre que repartía panes, ni como el empresario imponente que todos admiraban, sino como un hombre que entendía que el verdadero éxito no está en las posesiones, sino en el respeto, el perdón y la capacidad de aprender de los propios errores y de los errores de los demás. Porque, al final de cuentas, lo que más importa es la forma en que tratamos a las personas a lo largo del camino, y esa es la mayor lección que la vida nos puede enseñar. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.